Hola, les platico que en diciembre de 1999, o más bien en noviembre, me invitaron a trabajar a la Academia Nacional de Seguridad Pública. Esta dependencia ya desapareció, pero era una dirección general que formaba parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uf, qué nombre. Y se trataba de generar los esquemas, los procedimientos, la estructura de todo el sistema de profesionalización de las corporaciones encargadas de la seguridad pública en el país. Ojo, no dije policía, dije corporaciones, porque ya metiéndome a trabajar allí, me encuentro con que eh, en un esquema criminológico se habla de un círculo, de un ciclo, pues, criminológico, que habla de la intervención del Estado para cumplir una de sus principales funciones, que es garantizar la seguridad y la integridad de los ciudadanos. Esto se le llama la seguridad pública. Y esa es una de las principales funciones del Estado, ¿no? Eh, entonces, estudiando, me encontré que el ciclo de la seguridad pública se compone de cuatro grandes estaciones. Pueden ponerlas en un esquema circular, de circunferencia, ovalito, como quieran, o lo pueden plantear linealmente, como quieran. El chiste es que lo primero que hay que trabajar es la prevención del delito, la prevención del crimen, ¿no? Y en esa prevención está, por supuesto, pues la participación de la policía, que se llama policía preventiva. Estos que vemos vestidos de azul en sus patrullas, con sus macanas, en fin, con sus insignias, son policías preventivos. Porque ellos no van a acabar con las causas del crimen, van a prevenir que la gente no cometa maldades, ¿no? Y una de las funciones principales de esta policía preventiva es precisamente la disuasión. Por eso es que patrullan, ¿no?, a pie o en vehículos para disuadir, para convencer a los posibles malandros de que no hagan sus maldades. Pero también se habla ahí de la prevención primaria. Antes de la aparición o antes de que intervenga la policía, la forma de prevenir el delito es precisamente ofreciendo buenas oportunidades de vida, buenas oportunidades de desarrollo personal y de bienestar personal y familiar, y por supuesto elementos que tienen que ver con el arte, con la cultura, con la recreación, con el deporte. Es decir, todas estas actividades sociales que pueden disuadir, sobre todo a los jóvenes, de intervenir, de participar en acciones criminales o delincuenciales. En Estados Unidos se le llama criminal, aquí se le llama delincuencial. Es la prevención primaria. Ya la prevención secundaria sería la que está a cargo de la policía. En un segundo momento, digamos, si la prevención primaria falla, si no hay buenas condiciones de vida, si no hay expectativas de bienestar material, económico, si no hay una buena educación, si no hay buen entretenimiento, si no hay buenos pasatiempos, pues es muy probable que alguien decida, qué sé yo, robar, secuestrar, violar, ¿no? Entonces, pues de alguna manera pasa ya lo que sea la prevención secundaria, que es lo que tiene que ver con la policía. Entonces la policía interviene porque, pues no sé, por poner un ejemplo, un carterista robó, le sacó la cartera a alguien y alguien le grita al policía que está cerquita, ¡ay, mi cartera! Entonces se supone que ahí el policía debe de intervenir, detener al delincuente, detenerlo en flagrancia, es decir, en el momento inmediato o en el acto en que está cometiendo su crimen. Ahí la policía puede intervenir. Ya después no, ¿no? Si esto ya pasó 2 o 3 días después, ya la policía ya no interviene, interviene ya la segunda parte, la segunda estación de este ciclo, que es la procuración de justicia. Evidentemente, cuando uno es víctima de un delito, pues también alguien le faltó a la justicia y
uno es la víctima de esa falta a la justicia. Entonces viene la parte de la procuración de justicia, todo lo que trabajan las procuradurías. Ya sabemos que ahí la procuraduría contiene, entre otros, a los ministerios públicos, que son los abogados encargados de integrar las averiguaciones previas, se les llamó aquí en México, y trata de establecer que el hecho delictivo se haya cometido, quién lo hizo, cuál fue su forma de actuar, su modus operandi, y localizarlo, ¿no? Entonces para eso cuenta con un cuerpo policíaco, ya, estos sí son detectives y son investigadores, los famosos policías ministeriales o policías judiciales, se les llamó aquí en México. También cuentan las procuradurías, la parte de procuración de justicia tiene que apoyarse en los servicios periciales, es decir, los peritos en criminalística que pueden determinar cómo una evidencia del crimen se puede convertir en una prueba para acusar al delincuente e imponerle su castigo. Pero las procuradurías no ponen el castigo. Las procuradurías simplemente actúan para aprehender al delincuente, integrarle una acusación y remitirlo junto con la acusación a la tercera estación del circuito, que son los jueces, los tribunales. Ya el proceso ya no de procuración de justicia, sino de impartición de justicia, porque el juez es el que va a impartir justicia. Si el juez encuentra que las pruebas que le llevaron el Ministerio Público son suficientes para condenar a este sujeto infractor, a este delincuente, pues entonces el juez, de acuerdo a la ley, le implanta la pena, ¿no? Generalmente son penas corporales, es decir, cárcel, ¿no? O pueden ser sanciones administrativas, multas, inhabilitaciones. Actualmente en la Ciudad de México se está hablando de hacer trabajo comunitario, lo cual me parece que es una muy buena salida. Pero esto lo tiene que determinar un juez, ¿no? Y estos son los tribunales que ya están fuera del Poder Ejecutivo, si se dan cuenta, están en el Poder Judicial. Y para la ejecución de las penas, para que estos castigos se lleven a cabo, pues existe el sistema que le llaman de readaptación social, porque las cárceles, pues. Porque las cárceles y todos los procesos para castigar a los delincuentes, esta es la cuarta estación, tienen que ver con no solo castigar al delincuente, también la función es demostrarles al resto de la población, que el crimen no paga, y que si paga, paga mal, ¿no? Es decir, también vuelve a tener un efecto disuasivo. Por eso en algunos lados se habla de prevención y readaptación social, porque si la gente se da cuenta de que es un huachicolero y de pronto ven que ya están agarrando a los huachicoleros y los meten al bote, a la cárcel, pues evidentemente pues ya no toda la gente se va a animar a ser huachicolero, ¿no? Y esto debería de funcionar, pero esa es, digamos, la segunda función. O sea, además del castigo, la punición le llaman, ¿no? De la penalidad, pues, tiene que ver también con este efecto demostración, es decir, demostrarle a la gente que esto no sirve. Pero la tercera función de las cárceles se supone que es la readaptación social. Es decir, darle al sujeto el castigo necesario, pero además también la educación necesaria para que no reincida en sus malandrinadas. Y entonces es así como se cierra el ciclo, porque la cárcel tiene una función preventiva y en eso se agarra de la mano con las policías preventivas. Este es el ciclo, ¿no? A mí me pareció muy claro, muy ilustrativo cuando lo estudié, porque me dejaba claro que si esto se lleva a cabo bien, si de verdad existe la prevención primaria, tal como se plantea hoy, de que pues tienes que tratar bien a tu gente, a tu población, a tu ciudadanía, debes de ofrecerle, debes de garantizar pues que en tu sociedad haya tu gobernante, que en tu sociedad haya
oportunidades de empleo, de esparcimiento, de desarrollo físico, de poder vivir en paz. Entonces hay prevención primaria. No faltará el malandro que se quiera salir de allí, y para eso pues está la policía también, para disuadirlo primero, ¿no? O sea, te asusto, te apantallo, no hagas cosas malas porque aquí estoy yo. Si aún así se comete la maldad, bueno, a lo mejor el policía preventivo puede participar en la detención de este malandro y en la protección de la integridad física de la vida y de los bienes de la ciudadanía. Si esto no sucede así, bueno, entonces se hace la demanda ante el Ministerio Público. El Ministerio Público hace todas las averiguaciones necesarias, recaba pruebas criminalísticas, entrevista a los testigos, a la víctima, hasta que determina que hay un posible culpable, un presunto culpable, y manda a su policía, a la policía ministerial, a la policía judicial, por ese tipo. Lo localizan, cosa que también es a veces muy complicada, lo aprenden, lo meten a la prisión preventiva si el delito amerita eso. En caso que ya lo tienen localizado, integran la carpeta para la denuncia y lo presentan ante el juez. El juez hace el juicio necesario, pregunta a los testigos, se hacen los careos entre la víctima y el victimario. Sucede pues todo este proceso judicial con los jueces, ¿no? Para que el juez decida si este hombre es culpable, qué tan culpable y qué pena merece. Ya con la pena asignada, se le pasa al sistema de readaptación social, al sistema carcelario, para decirlo más claramente, y ahí purga su sentencia y se supone que trabaja, que se educa y pues que se arrepiente. La idea es que se arrepiente, que salga ya más mansito. Pero al mismo tiempo, socialmente, a nivel social, ya se dio la oportunidad de que la gente se entere que si te portas mal, te va mal, ¿no? Y así se cumple el ciclo. Entonces, como ven, la seguridad pública no es nada más la policía, como muchos critican ahora. ¡Ay, no están tomando en cuenta a la policía! Lo que pasa es que ahora tenemos una serie de actividades criminales delictivas que son de gran impacto, que son sumamente destructivas, que son sumamente agresivas y que requieren de unos esquemas un poco más complicados, ¿no? Si pensamos en chiquito, pues esto que les acabo de platicar, pues tiene lógica y tiene sentido, pero si lo pensamos en un país tan grande como México, que somos arriba de 120 millones de habitantes, en un territorio gigantesco, ¿no? No somos los países más grandes, pero sí andamos por ahí de los 10 más grandes, ¿no? Las distancias son enormes, la geografía es complicada, los niveles de diferencia de desarrollo son enormes. Y aquí se ha entronizado, pues, por mal la cultura política, por un sistema de dominación política verdaderamente criminal, yo así lo llamaría. Y esto se ha madurado, la criminalidad en México ha madurado, qué triste, se ha desarrollado hasta madurar y hacerse una cosa que le compite al Estado en dos funciones fundamentales, tres. Uno, el dominio del territorio, ese es uno. Dos, el monopolio de la violencia legítima. Ya hay carteles, hay agrupaciones criminales que se encargan de impartir justicia en los territorios donde están asentados, ¿no? Los territorios que ya dominan. Y tres, la tributación. El Estado, como ustedes saben, cobra impuestos, las contribuciones famosas de las que se habla hoy, pues no son más que dinero que viene del ciudadano, que se paga para financiar toda la obra que el Estado debe de dar a sus ciudadanos. Carreteras, escuelas, hospitales, agua potable, electricidad, transportes. El Estado debe de construir la infraestructura necesaria para que todo esto sea posible. Y eso lo hace con los impuestos de los ciudadanos, la tributación. Entonces, las tres principales funciones del Estado, que es la garantía de la vida, la integridad física y las propiedades de la ciudadanía, esa es una. Dos, el dominio del territorio, la soberanía territorial, está también en predicamento por
El crimen ya le ha quitado territorios enteros al Estado y ahí no hay ley más que la ley del capo, del cártel, del grupo delictivo en turno. Y la otra, con el derecho de piso, con los chantajes, con las extorsiones, le están quitando al Estado, están compitiendo con el Estado en este asunto de la tributación. Entonces el esquema es más complicado de lo que se cree. Regresaré a tocar estos temas en otros videos, pero sí quería dejar sentado pues cómo el asunto de la seguridad pública no se reduce a esta polémica falsa, para mi gusto falsa, entre policías o militares, ¿no? Ya hablaremos un poco de la función policial y de la función militar y por qué de pronto sí es necesario tener una fuerza de choque fuerte, destructiva, definitoria, como puede ser el ejército. En fin, nos vemos en próximos videos.